Hoy vamos a tratar un tema denominado la transformada de Laplace. Este tipo de transformada nos sirve para extender el análisis de Fourier para las señales que no cumplen con esa característica de ser absolutamente sumables, que era una de las condiciones para que exista la transformada de Fourier. Entonces, en el análisis de Fourier, para nosotros, análisis de Fourier, vamos aquí a eh, definir un poco lo que es el análisis de Fourier, mejor dicho, agrupar las herramientas con las que hemos trabajado. Comprende lo que son las series de Fourier, que vimos que es una representación de una señal que es continua, una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, tanto para tiempo continuo, tiempo discreto, y lo que era la transformada de Fourier, que era una extensión de las series de Fourier, pero para señales que no eran periódicas. Entonces, con estas transformadas, en particular con la transformada de Fourier, tenemos una señal en el tiempo continuo que la llevamos hacia el dominio de la frecuencia, omega. Igual con una señal en tiempo discreto también la llevamos hacia el dominio de la frecuencia. Entonces, X, dominio de la frecuencia. Para nosotros poder hacer esta transformación de tiempo a frecuencia y viceversa también de frecuencia a tiempo, lo que hacíamos es, si hablamos en tiempo continuo, observar si esta señal x de t tenía una característica de ser absolutamente integrable. Si era absolutamente integrable, esa señal podía ser representada en el dominio de la frecuencia. Entonces, absolutamente integrable significa que tomo la señal x de t, calculo lo que es su valor absoluto, realizo la integración de esta señal de menos infinito a más infinito. Entonces, si este resultado de aquí es un resultado finito que se representa de esta manera, ustedes pueden notar que lo que estoy diciendo es que lo que me da la integral es menor que infinito, que es una forma de decir que es un resultado finito. Entonces, si la señal x de t es absolutamente integrable, ustedes pueden notar que aquí lo de absolutamente tiene que ver con calcular el valor absoluto de la señal y luego a ese resultado integral. Si cumplía con esta característica, yo decía que esta señal puede ser representada en el dominio de la frecuencia a través de su transformada o su espectro x de j omega. Esto en tiempo continuo. En tiempo discreto era algo similar, de que la señal sea absolutamente sumable, y eso lo vamos a ver la siguiente semana con la transformada z. Pero en el caso de una señal continua, si no cumplía con esta condición que está aquí, la señal no iba a tener su representación en frecuencia. Y era por eso que nosotros comentábamos que si surgiera la pregunta de si todas las señales continuas x de t tienen transformada de Fourier. Y la respuesta breve a esta pregunta era que no todas las señales tienen transformada de Fourier, porque la condición una de las condiciones que debe tener la señal para que tenga transformada de Fourier es que sea absolutamente integrable. Entonces aquí surge la necesidad de alguna forma extender este análisis de Fourier para señales que no cumplen con esa condición. Entonces, para lograr eso, lo que se hace es tomar esta señal x de t de alguna forma, que vamos a detallar ese proceso un poco más adelante. Vamos a modificar esa señal para formar la señal x sub m de modificada de t. Y esa señal modificada, sacamos valor absoluto, integramos de menos infinito más infinito y conseguir que sea absolutamente sumable. Entonces, ¿qué es lo que hace Laplace? Laplace toma una señal x de t, de alguna forma la va a modificar a esa señal para que sea absolutamente integrable, de tal forma que esta señal modificada tenga transformada de Fourier. Entonces, el fin de la transformada de Laplace es justamente extender el análisis de Fourier para señales que no son absolutamente integrables, podríamos decir señales que son no estables. Entonces, en Fourier, nosotros tenemos una señal en el tiempo continuo que iba hacia el dominio de la frecuencia.
Con Laplace, nosotros vamos a tener una señal en tiempo continuo que va a ir al dominio S. Y este S de aquí, vamos a mostrar más adelante, es un número complejo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder extender este análisis de Fourier utilizando esta transformada de Laplace. Bien, entonces, vamos a recordar cuáles son esas ecuaciones que utilizamos para realizar el análisis en el dominio de frecuencia, justamente con este análisis de Fourier. Entonces, el espectro de una señal que nosotros la anotábamos como X de J omega. Recordemos que hay notaciones alternativas como simplemente X de omega y X de F. Y de hecho existen algunos libros que hacen diferencia entre la frecuencia a tiempo continuo y la frecuencia en discretas. También pueden ustedes encontrar que va a aparecer X y aquí omega mayúscula. Entonces, el espectro de una señal era la integral de menos infinito a más infinito de x de t por e a la menos j omega t de t. Y con esto calculábamos el espectro de la señal x de t. Entonces, x de j omega corresponde al espectro de la señal x de t, o también podremos decir la transformada de Fourier de la señal x de t. El camino inverso es para nosotros ir del dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia a través de esta integral que estaba aquí. Aquí tomábamos el espectro de la señal multiplicado por e a la j omega t. Y como nos queremos quedar con el dominio del tiempo, aquí la integral es con respecto a omega. Entonces, este análisis de aquí si lo utilizábamos en un sistema LTI. Ya sabemos que un sistema LTI es el que tengo una entrada que viene un bloque caracterizado, un sistema caracterizado por la respuesta al impulso. Y esta salida iba a ser justamente la convolución de la entrada con esta respuesta al impulso. Entonces, si nosotros ingresamos a este sistema una exponencial compleja, vamos a suponer que en esta entrada nosotros aquí conectamos una exponencial compleja e a la j omega t. Al pasar por este sistema LTI, como esta exponencial compleja es una autofunción de un sistema LTI, lo que significa que va a salir exactamente la misma exponencial, pero acompañada por una constante compleja. Entonces aquí a la salida del sistema voy a tener la misma exponencial compleja, que va a estar multiplicada por una constante compleja, h de j omega. Y este h de j omega de aquí justamente corresponde a la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, que es la que está caracterizando a este sistema de aquí. Entonces, si nosotros ingresamos a este sistema, esta exponencial compleja, e a la st, considerando que s es un número complejo, y s es igual a sigma más j omega. Entonces pueden observar que la diferencia entre este exponente y ese exponente de acá es que el exponente con este ya tiene esta componente sigma. Tiene esa componente sigma. Entonces cuando entra esta exponencial a mi sistema, lo que va a suceder aquí en la salida es justamente la convolución entre la respuesta al impulso y la señal de entrada. Entonces, para formalizar esto de aquí, digamos que esta es nuestra señal de entrada, que viene a un sistema caracterizado por la respuesta al impulso, de tal forma que la salida va a ser la convolución de lo que es la respuesta al impulso en función de tau e a la s. Recordemos que la ecuación de la convolución decía que era la integral de h de tau por x de t menos tau de tau de menos infinito a más infinito. Entonces, como esta es mi entrada, tengo que poner esta t en función de t menos tau. Entonces, lo que me va a quedar aquí es s t menos tau de tau de menos infinito a más infinito. Entonces, noten que lo que está en esta integral de aquí es la operación de la
de la convolución, considerando que la entrada es esta exponencial compleja e a la st. Nosotros podemos tomar esta exponencial de aquí y factorizarla, es decir, descomponerla en dos factores, nos va a quedar aquí e a la st por e a la menos s tau. Vemos que esta es una integral con respecto a tau y esta es función de s, entonces va a salir fuera de esta integral. Y lo que nosotros vamos a tener aquí como resultado es que la salida va a ser e a la st por la integral de menos infinito a más infinito de h de tau e a la menos s tau de tau. Ustedes pueden ver justamente que si esta es mi entrada, en la salida del sistema tengo exactamente la misma entrada acompañada por esta constante compleja que está aquí. Y esta constante compleja que está aquí es una función, como ustedes pueden observar, función de s. Entonces vamos a notarlo como h de s. Vamos a notarla como h de s. Es decir, que cuando a mi sistema entra una exponencial compleja de este tipo, e a la st, siendo s este complejo expresado en forma rectangular, lo que yo observo a la salida de mi sistema LTI es esta función h de s, que la hemos definido aquí, multiplicada por la misma entrada e a la st. E a la st. Entonces, podemos aquí decir que h de s, la integral de menos infinito a más infinito de h tau e a la menos s tau de tau. Entonces tenemos una idea de qué es lo que nos vamos a esperar a la salida de un sistema LTI cuando tenemos este tipo, algo muy similar que vimos en el análisis de Fourier. Lo que va a acontecer es que sale la misma exponencial compleja, esto se denomina una autofunción, multiplicado por una constante, y esa constante se denomina autovalor. Y ese autovalor está definido aquí como función de S. Entonces vamos a partir de este análisis a definir lo que es la transformada de Laplace. Como ya vimos un poquito más arriba, va a estar en el dominio S. Dominio S. Recuerden que este es el dominio del tiempo. La transformada de Fourier era dominio de la frecuencia omega. Y aquí Laplace va a estar con este dominio S. Entonces la definición de la transformada de Laplace, que va a estar en el dominio S, yo digo que la transformada de Laplace de una señal x de t es x mayúscula de S. Esto está definido. Este símbolo de aquí con este triángulo y este igual significa definido. Entonces, la transformada de Laplace está definida como la integral de menos infinito a más infinito de x de t por e a la menos st de t. Que formalmente esta se denomina transformada bilateral porque va de menos infinito a más infinito. Hay otro tipo de transformada que es la unilateral que empieza desde cero. Entonces, obviamente aquí poniendo énfasis que S es un número complejo que es igual a sigma más J omega. Y va a ser justamente este sigma de aquí el que va a permitir que una señal que no tiene transformada de Fourier pueda ser modificada, el término es amortiguada, para que ese resultado sea absolutamente integrable y podamos extender el análisis de Fourier a una mayor cantidad de señales. Entonces, a partir de esta definición de lo que es la transformada de Laplace, un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que hace Laplace para extender el análisis de Fourier. Vamos a iniciar con una notación. Entonces, si yo tengo una señal x de t, yo digo que esa señal x de t tiene su transformada de Laplace utilizando esta notación que está aquí. Ustedes pueden ver que utilizo esta L caligráfica. En el caso de Fourier, recuerden que nosotros utilizábamos esta F caligráfica y para Laplace vamos a utilizar esta letra L en cuanto a notación. En Fourier nosotros decíamos que una señal x de t tenía un cierto espectro transformada x de j omega y la notación para lo que es la transformada de Laplace es muy similar. Una L caligráfica con argumento, la señal en el tiempo que me da x de s.
Entonces, esta va a ser la notación que utilizaremos para lo que es la transformada de Laplace. Una de las cosas que hay que observar aquí es que nosotros hemos definido que S es un número complejo y S está definido como sigma más J omega. Para el caso particular, cuando S sea igual a J omega, lo que va a suceder es que la transformada de Laplace se convierte en una transformada de Fourier. Es decir, que x de S, siendo S igual a J omega, lo que tengo que hacer es reemplazar aquí, me va a dar justamente la función x de J omega, que corresponde a la transformada de Fourier de la señal x de t. Transformada de Fourier de la señal x de t. Entonces, vamos a observar en una descomposición que vamos a hacer de este parámetro S, cómo la transformada de Laplace, al modificar la señal en el tiempo, que en particular es una amortiguación al multiplicarse por una exponencial que puede ser creciente o decreciente, permite que se extienda el análisis de Fourier para señales que no son estables. Entonces, vamos a reescribir la definición de la transformada de Laplace que escribimos hace un segundo. Entonces, x de S, que es mi transformada de Laplace integral de menos infinito, más infinito de la señal x de t en el tiempo por e a la menos st de t, siendo que S es igual a sigma más j omega. Ahora, este valor de S lo vamos a colocar aquí y vamos a ver qué es lo que nos va a dar como resultado. Entonces, x de, vamos a colocar aquí sigma más j omega, que es lo que vale S, es igual a integral de menos infinito a más infinito x de t. Y aquí hago el reemplazo. E a la menos, ¿cuánto vale S? Sigma más j omega t de t. Entonces puedo tomar esta exponencial de aquí y factorizarla. Entonces lo que me va a quedar aquí es e a la menos sigma t por e a la menos j omega t. Entonces yo voy a agrupar aquí esta señal con esta señal, simplemente colocando un corchete para que quede visualmente agrupado a esos dos términos y ver cuál es el efecto justamente de este valor de acá de sigma. Entonces es mi señal x de t que se multiplica por una exponencial real e a la menos sigma t y todo ese producto por e a la menos j omega t de t. Y esta es mi transformada de Laplace. Entonces aquí de esto vuelto a x de s. Entonces si nosotros observamos bien esta señal, esto de aquí es una transformada de Fourier, pero de una señal x de t que ha sido multiplicada por esta exponencial. Esta exponencial de aquí es una exponencial real. Y puede ser una exponencial creciente o decreciente dependiendo del valor de sigma. Si sigma es positivo, e a la menos sigma t va a ser decreciente. Por tanto, el producto entre x de t y e a la menos sigma tau va a ser el amortiguamiento de esa señal. En cambio, si sigma es menor que 0 o negativo, esta exponencial real va a ser creciente. Entonces, este producto que está aquí, se puede determinar que lo que hace es modificar x de t. Y esa señal modificada de x de t es a la que yo le estoy calculando la transformada de Fourier. Entonces, lo que consigue este tipo de modificación es que al hacer la integral de menos infinito a más infinito de la señal x de t por e a la menos sigma t de t, para unos ciertos valores de sigma, este resultado de aquí va a ser absolutamente sumable. Entonces, este valor de sigma me va a dar algunas restricciones para que este integral de aquí converja. Entonces, este sigma, que modifica la señal para que pueda ser trabajada con estas herramientas de Fourier, este sigma de alguna forma me va a determinar la convergencia de este integral. Y esta convergencia, que me da estos valores de sigma, van a estar plasmados en una región de convergencia, que lo vamos a ver más adelante, que se grafica en un plano. Entonces, con esta ecuación que hemos escrito aquí,
nosotros podemos decir una definición adicional, lo que es la transformada de Laplace. Entonces, nosotros podemos decir que la transformada de Laplace es una transformada de Fourier de una señal que ha sido modificada. Esa modificación es justamente la multiplicación que ustedes están observando aquí entre estos corchetes, donde mi señal x de t se multiplica por una exponencial real que puede ser creciente o decreciente. ¿Qué la hace creciente o decreciente? Justamente el valor de sigma. Entonces, ese valor de sigma va a determinar la convergencia de esa señal modificada de tal forma que pueda extender el análisis de Fourier para estas señales, para un mayor número de señales. Entonces, esa es la idea de la transformada de Laplace, extender el análisis de Fourier a través de esta modificación de la señal x de t al ser multiplicada por la exponencial real que está aquí. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos relacionados con esta transformada. Entonces, de Laplace. Tenemos la señal x de t, que es igual a e a la menos at u de t. Esta de aquí puede ser una exponencial creciente o decreciente dependiendo del valor de a. Si a es positivo es una exponencial decreciente y si a es negativo es una exponencial creciente. De hecho, podemos nosotros graficar aquí las dos señales dependiendo de cuál es el valor de a. Si a es positivo, esta es una exponencial así decreciente. En cambio, si a es negativo, va a ser una exponencial creciente. Aquí crece desde 1 y aquí empieza a crecer desde 1. Entonces, esta señal de aquí, como ustedes pueden ver, es una exponencial real que dependiendo del valor de a, puede ser creciente o decreciente. Esta señal de aquí tiene transformada de Fourier y esta señal de aquí no tiene transformada de Fourier. Entonces, de alguna forma, nosotros podemos hacer la extensión de lo que es el análisis de Fourier en esa señal de aquí utilizando esa técnica que vimos más arriba, que era justamente la transformada de Laplace. Entonces, vamos a calcular primero lo que es su transformada de Fourier. Entonces ya sabemos que la transformada de Fourier va a estar solamente para la exponencial decreciente. Y eso justamente lo vamos a ver en el cálculo, porque sí existe una transformada de Fourier para una exponencial decreciente y por qué no existe para una exponencial creciente como así. Entonces si calculamos la transformada de Fourier, la integral de menos infinito a más infinito, aquí es x de t, que en este caso es e a la menos at u de t por e a la menos j omega t de t. Noten que al ser multiplicada por el escalón, vemos que la señal empieza desde 0. Entonces la integral desde menos infinito hasta 0 vale 0. Entonces yo puedo cambiar este límite inferior. Esto me va a quedar la integral desde 0 hasta más infinito, e a la menos at, e a la menos j omega t de t. Entonces ustedes pueden notar que ya no es necesario escribir el escalón, porque eso lo he dejado en evidencia en este límite inferior que está aquí. Entonces, esta integral de aquí, si nosotros hacemos un único exponencial aquí, sería e a la menos a más j omega por t de t. Y nosotros vimos que bueno, esto lo podemos hacer de hecho por tablas, que la integral de e a la at de t es igual a 1 sobre a e a la at. Entonces noten que todo este término de aquí puede ser considerado de esta expresión que tengo aquí. Ustedes pueden calcular esta integral utilizando cualquier método de integración, pero es mucho más directo utilizar ya el resultado a través de las tablas de integrales. Entonces ya sabemos cuánto va el resultado y aquí simplemente anotar ese resultado. Y una vez que hayamos hecho la evaluación en los límites de 0 a infinito, este resultado va a converger a 1 sobre a más j omega, y eso converge siempre y cuando el valor de a sea positivo. Si el valor de a es negativo, esta integral de aquí no converge. Entonces ya vemos que esta señal tiene transformada de Fourier cuando a es positivo.
En otras palabras, cuando la exponencial es decreciente. Entonces vamos a calcular en este caso lo que es la transformada de Laplace y nos vamos a encontrar con esta región de convergencia que nos daba los valores de sigma de este valor complejo S. Entonces calculemos lo que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, que es x de S, es igual a la integral de menos infinito a más infinito e a la menos t o de t e a la st de t. Similar, nosotros podemos modificar este límite inferior a través de lo que hace el escalón justamente, que es hacer que la señal empiece desde cero. Entonces voy a tener la integral desde cero hasta más infinito de e a la menos at e a la st de t. Utilizamos exactamente la misma integral que trabajamos arriba para determinar cuánto vale esta expresión. Entonces nos quedaría aquí 0 más infinito. Aquí lo que voy a hacer es el producto de dos exponenciales que tienen la misma base. Entonces va a quedar e a la menos s más a por t de t. Entonces, como s es igual a sigma más j omega, este s que tenemos aquí, lo que vamos a obtener acá es x, en lugar de s, ahora lo voy a reemplazar por sigma más j omega, sigma más j omega. Resolviendo la integral, esto va a quedar 1 sobre sigma más a más j omega. Y esta integral de aquí converge a este resultado de acá siempre y cuando sigma más a sea mayor que 0. Siempre y cuando sigma más a sea mayor que 0. Solamente en ese caso esta integral de aquí va a converger. Esto lo podemos observar si es que extendemos un poco más esta integral de aquí. Entonces, esta integral es 0 más infinito. Si ya reemplazo cuánto vale s, aquí voy a tener e a la menos sigma más a por t por e a la menos j omega t de t. Entonces, cuando este valor de aquí, sigma más a, sea mayor que 0, esta integral de aquí converge. Y converge justamente a este valor que está anotado aquí. Es decir que la convergencia está restringida a este valor de aquí, que sería lo mismo decir que el valor de sigma sea mayor a menos a, que el valor de sigma sea mayor a menos a. Y recordemos que S es sigma más J omega, y ustedes pueden observar que sigma corresponde al valor real de lo que sea. Entonces, otra forma alternativa de escribir esta región de convergencia que está aquí, que más adelante vamos a ubicar en un plano, es decir, que la parte real de S sea mayor a menos a. Entonces, estas dos formas son equivalentes para escribir lo que es la región de convergencia, que un poquito más adelante ya vamos a ver por qué se llama justamente región, porque va a estar ubicada en un plano. Entonces, aquí podemos ya agrupar uno de los resultados que vamos a ir utilizando más adelante. Si yo tengo esta señal e a la menos at por u de t, la transformada de Laplace de esta señal va a ser igual 1 sobre s más a. Notemos que este término de aquí yo lo puedo agrupar como a más sigma más j omega, que sería a más, y esta terminación es que vale s, lo que estoy anotando aquí. Aquí es esta descomposición simplemente para que sea más fácil observar cuál es la región de convergencia. Con una región de convergencia donde la parte real de S es mayor a menos A. Entonces, lo que hemos mostrado aquí es que la exponencial decreciente, cuando A es positivo, esta de aquí tiene transformada de Fourier.
En cambio, si fuera una exponencial decreciente, esta señal no tiene transformada de Fourier. Porque no va a ser absolutamente sumable esa señal. Entonces, ¿qué es lo que hace Laplace? Toma la señal x de t y la multiplica por e a la menos sigma t, y a esta señal de aquí le calcula lo que es la transformada de Fourier. Y ese resultado es justamente la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de esta señal de aquí, está aquí, es 1 sobre s más a, con esta restricción. La parte real de s sea mayor a menos a. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo utilizando esta ecuación de la transformada de Laplace, utilizando la ecuación de la definición que mostramos más arriba. Entonces, en este ejemplo de aquí, nosotros vamos a tener como entrada, o mejor dicho, la señal en la que queremos representar en el dominio S, va a ser la señal e a la menos at u de menos t. Entonces pueden observar que al multiplicarse por este escalón reflejado, es una señal que va desde menos infinito hasta 0. Va a ir desde menos infinito hasta 0. Entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de esta señal. Entonces, la transformada de Laplace de esta señal es la integral de menos infinito a más infinito de x de t por e a la menos st de t. Y ahora reemplazo esta señal aquí. La integral de menos infinito a más de infinito. Aquí ya reemplazo que es menos e a la menos at u de menos t de t. Entonces ya sabemos que este escalón de aquí tiene esta forma. Entonces va desde menos infinito hasta 0. Entonces en lugar de ir de menos infinito hasta más infinito, como ya vemos que desde 0 hasta infinito esa porción vale 0, entonces voy a modificar los límites de esta integral y ir desde menos infinito hasta 0. Este menos de aquí ya lo voy a sacar acá afuera. Y me va a quedar, una vez que, a ver, aquí me faltó por e a la menos st. Entonces, una vez que haga el producto de esta exponencial con esta exponencial, me va a quedar e a la menos s más a por t de t. Y una vez que resuelva esta integral utilizando la identidad que mostramos más arriba, esto va a ser igual 1 sobre s más a por e a la menos. Aquí voy a descomponer este valor de s para que sea más fácil ver para qué valores esa integral converge. Entonces, a S lo voy a descomponer como sigma más j omega. Entonces, en lugar de S voy a escribir sigma más j omega más a por t. Y esto de aquí evaluada entre menos infinito y 0. Evaluada entre menos infinito y 0. Una vez que haga la evaluación entre menos infinito y 0 de todo este término que está aquí, este resultado se simplifica a 1 sobre S más A. 1 sobre S más A. Sin embargo, en este caso, la región de convergencia es cuando vamos a separar este término de aquí. Aquí me va a quedar e a la menos sigma más A por T por e a la menos J omega T. Esto va a ser evaluado de menos infinito a más infinito, a 0. De menos infinito hasta 0, perdón. Entonces, para que al evaluar en menos infinito aquí, esta integral de aquí converja, lo que yo necesito es que sigma más a sea menor que 0. Es decir, que este término de aquí sea negativo. De tal forma que al evaluar en menos infinito, esto va a converger. Entonces, si esto de aquí es menor que 0, va a tener menos aquí, menos aquí, menos aquí. Este menos de acá, entonces menos, menos, queda justamente menos y la exponencial de e a la menos infinito converge a 0. Entonces, la región de convergencia de esta expresión de aquí es cuando
sigma más a es menor que 0. O bien yo puedo decir que cuando la parte real de S, que es este término de aquí, es menor que menos a. Son dos formas que yo puedo escribir la región de convergencia. De hecho, en unos libros ustedes lo van a encontrar así y otros libros lo van a encontrar así. Estoy escribiendo las dos para que quede en evidencia de que sigma es justamente la parte real de esta variable compleja, S. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña comparación de estos dos resultados que hemos obtenido. Entonces veamos que en el primer ejercicio el resultado o la expresión algebraica es 1 sobre S más A. Y en el segundo ejercicio tengo la misma expresión algebraica. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso la región de convergencia es para los valores mayores a menos A. Y acá la región de convergencia es para los valores menores a menos A. Y en este caso ya es más sencillo graficar esta región de convergencia donde van a estar identificados todos estos puntos de sigma que hacen que pueda extender el análisis de Fourier para estas señales equitativas. Entonces, la región de convergencia va a estar ubicada en un plano y este plano se conoce como plano S. Ese va a ser el nombre de este plano S. Entonces, vamos a graficar la región de convergencia del anterior ejemplo y vamos a graficar la región de convergencia de este nuevo ejemplo. En la parte del eje de las abscisas, aquí vamos a tener la parte real de S y la parte real de S. Y aquí la parte imaginaria de S. Aquí la parte imaginaria de S. Entonces, es en este plano S donde nosotros vamos a dibujar nuestra región de convergencia. Entonces, noten que esta región de convergencia de aquí dice los valores mayores a menos A. Vamos a suponer que aquí tenemos menos A y todos los valores de la parte real de S mayores a menos A son justamente los que están en esta región. En cambio, acá nos dice son todos los valores menores a menos A. Entonces aquí si tengo menos A, todos esos valores aquí vamos a dibujar cuáles son todos esos valores que están en el plano definiendo esos conjuntos de puntos menores a menos A. Entonces pueden notar que a diferencia de Fourier, la transformada de Laplace tiene dos componentes. El primer componente es la expresión algebraica que está en función de z, pero en función de s. Pueden ver que aquí está la expresión algebraica en función de s. Ese es uno de los componentes de la Laplace. Y el segundo componente que tiene Laplace es la región de convergencia. Que ustedes pueden observar, está ubicado en el plano S. Entonces, una de las diferencias que tiene Laplace con Fourier es que además de tener una expresión algebraica Fourier, su expresión algebraica era en función de omega minúsculo, que era la frecuencia. Y aquí Laplace es en función de S, pero adicionalmente Laplace tiene una región de convergencia. Esa región de convergencia, como ustedes pueden ver, tiene relación con los valores de sigma, que sería lo mismo decir con los valores reales de S. ¿Por qué tiene relación con estos valores de sigma? Porque nosotros mostramos arriba que la señal x de t se multiplica por e a la menos sigma t. Entonces, al hacer esta multiplicación, nosotros conseguimos que la señal sea modificada y esa señal modificada sea absolutamente integrable y se pueda extender al análisis de Fourier. Entonces, esos valores de sigma de aquí que hacen que este resultado sea absolutamente integrable van a estar ubicados en un plano. Entonces, cualquier punto que esté por aquí, que yo lo coloque en este sigma, va a hacer que este resultado sea absolutamente integral. Y para el caso de acá, cualquier valor que esté aquí de sigma, ustedes pueden ver que es la parte real de eso, va a hacer que este producto sea absolutamente integrable de tal forma que pueda extender el análisis de Fourier para un mayor número de señales.
Bien, entonces vamos a hacer la primera pausa y vamos a seguir con algunos ejercicios más y en particular mostrar algunas propiedades que tiene esta región de convergencia. Entonces hagamos aquí la primera pausa. Vamos a hacer un par de ejemplos donde utilizaremos, vamos a adelantarnos un poco, la propiedad de la linealidad que tiene esta transformada de Laplace. Recordemos que la linealidad es cuando, en caso de Fourier, tenía la suma de dos señales. A esa suma de señales calculaba la transformada de Fourier y lo podía hacer sumando las transformadas de cada una de esas señales entrantes a la transformada. Y vamos a utilizar exactamente esa misma propiedad aquí para encontrar la transformada de Laplace de la suma de dos exponenciales decrecientes, pero en este caso en particular nos tenemos que enfocar en la región de convergencia. Lo que vamos a ver es que la región de convergencia tiene que ser común para las dos, por tanto, esa región de convergencia va a ser la intersección de las regiones de convergencia de ese par de señales que vamos a sumar y calcular su transformada de Laplace. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos la siguiente señal. Tenemos x de t es igual a 3e a la menos 2t u de t. Ustedes pueden observar que es una exponencial decreciente. Menos 2e a la menos t u de t, que es otra exponencial decreciente. Entonces, en sí, esta es la suma de dos exponenciales reales. Cada una de estas exponenciales real y las estoy sumando. Obviamente aquí sale un menos, pero podría eso como más y menos la otra exponencial. Entonces la suma de dos exponenciales reales. Queremos calcular la transformada de Laplace de esta expresión de aquí. Entonces la transformada de Laplace, que es x de s, esto corresponde, si nosotros colocamos aquí la ecuación que definía la transformada de Laplace, aquí ya coloco x de t, que en este caso es la suma de estas dos exponenciales reales, tendría 3e a la menos 2t u de t menos 2e a la menos t u de t por e a la menos st dt. Noten que aquí puedo aplicar la linealidad de la integral en esta suma y distribuirla para tener la suma de dos integrales, una integral que va de menos infinito a más infinito. 3e a la menos 2t u de t por e a la menos st dt menos integral de menos infinito a más infinito 2e a la menos t u de t por e a la menos st dt. Aquí también puedo modificar lo que es este límite inferior, dado que la señal empieza desde 0, entonces la integral de menos infinito hasta 0 vale 0. Lo puedo desconsiderar, observando que esta señal justamente está modificada por un escalón y empieza desde 0. Entonces aquí voy a tener la integral desde 0, por el efecto de este escalón, hasta más infinito de 3e a la menos 2t e a la menos st dt menos, similar acá, integral desde 0 hasta más infinito, y ya desconsidero este escalón, 2e a la menos t e a la menos st dt. Estas dos integrales ya las resolvimos en el ejercicio, uno de los ejercicios previos, y ya vimos que este resultado de aquí, este 3 va a salir fuera de la integral, entonces voy a tener aquí 3, y esto va a ser 1 sobre s más 2 menos 2, que es este 2 de aquí, 1 sobre s más 1. Es justamente el resultado del primer ejercicio que hicimos. Entonces, esta primera señal de aquí tiene una región de convergencia, que son todos los sigma mayores a menos 2. Y esta de acá tiene una región de convergencia, que son todos los sigmas mayores a menos 1,
Entonces, para encontrar la región de convergencia de esta expresión de aquí, lo que tengo que hacer es calcular la intersección de estas dos regiones de convergencia. Esa intersección de las dos regiones de convergencia, si lo hacemos de forma gráfica, en el plano S, en la parte real de S, que ya sabemos que es sigma, y acá la parte imaginaria de S, que ya sabemos que es J omega. Entonces por aquí está menos 1, por aquí está menos 2. Entonces si graficamos desde aquí todos los sigma mayores a menos 2. Entonces sería toda esta región del plano de aquí. En intersección con todos los sigma mayores a menos 1, que en cambio serían todos estos valores que se van a resaltar aquí. Y obviamente se ve que la intersección es justamente todos los sigma mayores que menos 1. Entonces esta sería la región de convergencia de la suma de estas dos exponenciales. De estas dos exponenciales reales. Ahora nosotros podemos desarrollar esta expresión de aquí, es decir, realizar esa suma algebraica. Y lo que nos quedaría aquí es que x de s es igual a s menos 1 en el numerador sobre s cuadrado más 3s más 2. Y la región de convergencia la puedo escribir de esa forma alternativa que mostramos hace unos minutos, como que la parte real de s, que es justamente el valor de sigma, es mayor a menos 1. Entonces noten que aquí hemos aplicado un resultado del primer ejercicio que hicimos directamente. Y esta propiedad de linealidad. Esta propiedad de linealidad. Entonces, el siguiente ejemplo, este lo van a completar ustedes. Aquí ya aparece una región de convergencia que tiene, mejor dicho, aparece un resultado que tiene un número que es complejo. Entonces, en este ejemplo de aquí, que vamos a escribirlo, nos dice que x de t es igual a e a la menos 2t u de t, noten que es una exponencial decreciente, más e a la menos t por el coseno de 3t por u de t. En cambio, este es un coseno que conforme avanza el tiempo va disminuyendo de amplitud, es decir, esta señal de aquí. Y dibujamos aquí la envolvente de la exponencial. Es una señal que tiene más o menos este comportamiento. Es una exponencial que conforme pasa el tiempo se va haciendo más pequeña. Justamente por el efecto de esta exponencial decreciente y empieza en 0 porque está multiplicada por un escalón. Entonces este ejercicio que lo van a hacer ustedes tienen que utilizar la relación de Euler en esta señal de aquí. Recordemos que con la relación de Euler el coseno de teta es medio e a la j teta más medio e a la menos j teta. Entonces este coseno se descompone en dos exponenciales que se multiplican con esta exponencial de aquí. Al aplicar lo que es la transformada de Laplace, ustedes van a tener tres integrales. Esas tres integrales son del mismo tipo de las que resolvimos hace unos minutos y que también resolvimos en la parte de la transformada de Fourier en tiempo continuo, que es la integral de e a la at dt es igual 1 sobre a e a la at. Entonces van a encontrar tres integrales de este tipo y van a utilizar directamente este resultado. Y una vez que hagan estas integrales, tienen que encontrar la región de convergencia haciendo la intersección de las regiones de convergencia de las tres señales que van a aparecer ahí. Es un ejercicio relativamente sencillo que tienen que hacer. Vamos a regresar un poco al resultado anterior. A este resultado de aquí. Entonces vamos a fijarnos en esta expresión algebraica que es función de s. Esta expresión algebraica, x de s, yo la puedo observar como un polinomio en s en el numerador dividido para un polinomio en s en el denominador. Polinomio en s en el denominador.
Entonces, si yo calculo las raíces del polinomio del numerador, es decir, las raíces de n de s, esos valores me van a determinar los ceros de la transformada. Si yo calculo las raíces del denominador, esos resultados van a ser los polos de esa transformada de Laplace. Todos los ceros son los valores para los cuales la transformada vale 0 y los polos son los valores para los cuales la transformada tiende al infinito. En el gráfico, que los vamos a ubicar en el plano S, a estos ceros van a estar identificados con un círculo y a estos polos con una X. Entonces, si nosotros graficamos polos y ceros de esta transformada, vamos a hacerlo aquí, este espacio. Aquí está la parte real de S. Y acá este eje es la parte imaginaria de S, de este S de aquí. Si nosotros sacamos la raíz a este numerador, ustedes pueden ver que sacar la raíz del numerador es simplemente tomar S menos 1 y igualarlo a 0, de donde S es igual a 0. Nosotros podemos ver que esta raíz es estrictamente, perdón, es igual a 1. La raíz de este numerador es real. Entonces, aquí coloco este círculo. Ustedes pueden observar. Ahora voy a sacar las raíces de este denominador que está aquí. Ustedes pueden notar que este numerador, este denominador es una expresión cuadrática. Y ya sabemos que esa expresión cuadrática tiene dos raíces. Entonces, las raíces de ese denominador se pueden sacar con esa ecuación cuadrática. Recuerden que es x1, 2 igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Con esta ecuación se puede sacar las raíces. Entonces, las raíces de esta expresión es en un s igual menos 2 y en un s igual menos 1. Es igual menos 2 y es igual menos 1. Y esos son polos. Entonces los grafico. Un polo en menos 1 y un polo en menos 2. Menos 1, menos 2 y aquí está en más 1. Entonces, cuando yo en el plano S escribo, que de hecho lo vamos a hacer ya cada uno de los ejercicios que vamos a hacer, este tipo de gráfico que hemos hecho se conoce como el diagrama de polos y ceros. Siendo los polos las raíces del denominador y los ceros las raíces del numerador. Los ceros con un círculo y los polos con una X. Bien, entonces vamos a ver algunas propiedades que tiene esta región de convergencia. Ustedes pueden notar que la región de convergencia está ubicada en el plano S, es el nombre, y en este plano S van a estar ubicados polos y ceros. Y también lo que nos va a dar es todo ese conjunto de puntos para la cual esa señal modificada converge y puedo hacer la extensión del análisis de Fourier. Entonces vamos a ver algunas propiedades de esa región de convergencia. Ponemos aquí. Propiedades de la región de convergencia. Entonces, la región de convergencia, yo puedo escribir aquí parte real de S o también lo puedo escribir como sigma. Acá escribo la parte imaginaria de S o también puedo escribir como J omega. Hay libros donde está parte real de S, parte imaginaria de S y hay libros donde van a encontrar etiquetados como sigma y J omega. Entonces, en esta región de convergencia yo tengo lo que son polos y ceros. Y también todo el conjunto de puntos
de los valores de sigma, para lo cual esa señal que era x de t por e a la menos sigma t, que es mi señal modificada o amortiguada, converge la integral. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una región de convergencia. Entonces, la primera propiedad que tiene esta región de convergencia es que van a ser bandas paralelas a este eje J omega. Es decir, que si yo tengo por aquí una región de convergencia, vamos a suponer que esta región de convergencia va a estar acotada entre estos dos valores. Aquí está sigma, aquí está J omega. Entonces, una de las propiedades de esta región de convergencia es que son bandas paralelas a J omega o franjas verticales. Nosotros no nos vamos a encontrar con regiones de convergencia de este tipo, por ejemplo. Una región de convergencia así. Entonces, no nos vamos a encontrar de ese tipo, sino siempre van a ser bandas paralelas al eje J omega. Esa es una de las características que tiene esta región de convergencia. Primero un segundo, que hay un compañero que quiere entrar a la clase. Ya. Esa es la primera propiedad, que son bandas paralelas a ese eje J omega. Es decir, regiones de convergencia de este tipo no van a haber. Siempre van a ser así, con esa característica. Otra de las características que vamos a ver en la región de convergencia es que dentro de la región de convergencia, verificamos aquí una región de convergencia. Vamos a suponer que esta es la región de convergencia. Dentro de toda esta región de convergencia, que es esta parte rayada, no existen polos. Es decir, nosotros hemos de encontrar los polos por acá, fuera de la región de convergencia. Ceros sí pueden existir en la región de convergencia, pero lo que no pueden existir son polos. Es decir, jamás va a existir un polo aquí que esté en esta región de convergencia. Esa es otra de las propiedades. Otra de las propiedades que tiene esta región de convergencia es que si x de t es una señal derecha, por ejemplo, puede ser una señal de este tipo, que se va hacia la derecha. Si es una señal derecha, su región de convergencia va a ser una señal que se va, mejor dicho, un plano que se va hacia la derecha. En cambio, si esta señal x de t es una señal izquierda, por ejemplo, podemos tener una señal de este tipo así. En cambio, en este caso, la región de convergencia, vamos a graficarla aquí, es una señal que va a tener un plano de este tipo, que se va desde un polo hacia la izquierda. Y si la señal es bilateral, es decir, que se va tanto a la izquierda como a la derecha, por ejemplo, x de t es bilateral, es decir, una señal que tiene este tipo de comportamiento, lo que voy a tener en mi región de convergencia es una franja. Sigma J omega, por ejemplo, dependiendo de la posición de polos y ceros, va a ser una franja de este tipo. Y la señal es bilateral. Ya, ¿qué más propiedades tiene? Otra de las características es que si esta señal x de t es de longitud finita, por ejemplo, vamos a suponer que la señal sea de este tipo, esta sea x de t, sea de longitud finita, es decir, empieza aquí y termina acá. Eso significa que sea de longitud finita.
Cuando la señal tiene esta característica de ser de longitud finita, la región de convergencia corresponde a todo el plano S. Es decir, que para cualquier valor de sigma, esta señal amortiguada o modificada va a converger. Entonces, estas son las propiedades que nos vamos a encontrar de la región de convergencia. De hecho, en los ejercicios ustedes van a revisar en el libro, ya van a ir notando franjas verticales que se van a hacer desde un polo hacia la derecha, desde un polo hacia la izquierda, franjas verticales que corresponden a señales bilaterales, cuando todo el plano es la región de convergencia, pero esas señales de longitud finita y así. Entonces, si nosotros recordamos una de las características que diferenciaba la transformada de Laplace con relación a la transformada de Fourier, por ejemplo, tengo que esa señal tiene su espectro x de j omega. Y esta señal en el tiempo continuo tiene una expresión en el dominio S, pero esta expresión algebraica siempre viene acompañada de una región de convergencia. Si es que yo doy solamente lo que es la expresión en función de S y no doy la región de convergencia, existirán varias señales en el dominio del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión x de S es igual a 1 sobre S más 1, 1 sobre S más 2. Entonces pueden notar que esta señal de aquí tiene un polo en menos 1 y un polo en menos 2. Un polo en menos 1 y un polo en menos 2. Como la región de convergencia no contiene polos, esta expresión puede corresponder a tres tipos de señales. Una señal derecha, izquierda o bilateral. Entonces vamos a graficar las tres posibles señales que componen esta expresión algebraica. Si es que yo no especifico la región de convergencia. Entonces, esta sería una señal derecha. Si la región de convergencia es este plano de aquí, que es desde el polo que está más a la derecha hacia la derecha, podría ser una región a izquierda, si corresponde a esta región de convergencia, o podría ser una señal bilateral, si corresponde a esta franja que está aquí. Entonces, esa es una de las cosas que siempre hay que observar en esta transformada Z, es que está compuesta de dos elementos. La expresión algebraica, que ustedes pueden observar un ejemplo aquí, y la región de convergencia, que uno de esos ejemplos estaría aquí, ¿no? Si es que yo no especifico la región de convergencia, esa expresión x de s va a generar diferentes señales en el tiempo. Entonces ya tenemos analizado qué es la transformada Z. Vemos que es una extensión del análisis de Fourier para señales que no son absolutamente integrables. ¿Cómo hace esa extensión? Amortiguando la señal o modificándola, multiplicándola por una exponencial que puede ser creciente o decreciente dependiendo del valor de sigma, que es este valor que está aquí, que se lo puede identificar también con la parte real de S, que justamente es el valor que determina la región de convergencia. Entonces, convergencia tiene que ver con que mi señal x de t multiplicarse por e a la menos sigma t y va a ser la integral de menos infinito más infinito. Este sigma de aquí es el valor que va a determinar que esta integral de aquí converja o que sea menor que infinito. Entonces todos los valores de sigma que hacen que esta integral converja van a estar graficados en esa región de convergencia. Algunas de las propiedades que tiene esta transformada de la región de convergencia transformada de Laplace es que es una franja vertical con respecto al eje J omega o paralela con eje J omega. Si se va desde el polo más a la derecha, la región de convergencia hacia la derecha corresponde a una señal en el tiempo que es señal derecha. Si es del polo que está más a la izquierda hacia la izquierda, corresponde a una señal a izquierda. Y si es una franja, una señal bilateral. Otra de las propiedades es que cuando la señal en el tiempo es finita, la región de convergencia de su transformada de Laplace es todo el plano Z.
Entonces vamos a ver ahora cómo calcular lo que es la transformada inversa de Laplace. El método que vamos a ver para calcular la transformada inversa de Laplace es ese que hemos venido utilizando de la expansión en fracciones parciales. Entonces, en lo que tiene que ver con la transformada inversa, vamos a utilizar la siguiente notación. L menos 1 de x de s me va a dar una señal en el tiempo. Obviamente aquí yo tengo que especificar también la región de convergencia. Y otra de las formas es, si tengo aquí x de s con una cierta región de convergencia, la transformada inversa es la señal x de t. Esta va a ser una de las notaciones que vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a aplicar esa expansión en fracciones parciales y obviamente la propiedad de linealidad. Yo tengo la siguiente expresión. X de s es igual 1 sobre s más 1 por s más 2 con la región de convergencia que dice que la parte real de s es mayor a menos 1. De hecho, lo podemos graficar aquí. Aquí está sigma, aquí está j omega. Aquí estaría justamente el punto menos 1, es todo este conjunto de puntos o de semiplano. Entonces, por esta región de convergencia podemos saber que la señal en el tiempo es una señal derecha. Es una señal derecha. Lo que vamos a hacer es tomar esta expresión y expandirla en fracciones parciales. Entonces, la expansión en fracciones parciales nos dice que x de s va a ser una cierta constante que vamos a determinar sobre s más 1 más una cierta constante b que también vamos a determinar sobre s más 2. Entonces, para calcular el valor de a es el denominador multiplicado por x de s. Ese resultado lo evaluamos en el valor donde ese denominador se hace 0, que es s menos 1. Y una vez que hacemos este cálculo de aquí, vemos que el valor de a vale 1. Es un procedimiento estrictamente algebraico. Y el valor de b es similar, el denominador multiplicado por x de s. Y ese resultado evaluado en el valor donde ese denominador se hace 0. Ustedes pueden ver que este denominador se hace 0 cuando s vale menos 2. Realizando esta parte de aquí, aquí tenemos que vale menos 1. Entonces ya tenemos cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces vamos a escribir esos valores acá. Entonces aquí tengo que esto vale 1 sobre S más 1 más menos 1 sobre S más 2. Estos resultados que tenemos aquí ya los encontramos justamente en el primer ejercicio. Entonces, la transformada inversa de esta expresión de aquí, como ya sabes que es una señal derecha, es e a la menos t u de t. Y la transformada inversa de esta expresión de aquí es e menos e a la menos 2t u de t. Entonces, esta señal de aquí tiene una región de convergencia que es los sigma mayores a menos 1. Y esta tiene una región de convergencia que es los sigma mayores a menos 2. Entonces, ¿cuánto corresponde la señal en el tiempo? La señal x de t por linealidad. De hecho, lo podemos haber escrito aquí. Es esa expresión que la podemos simplificar como e a la menos t menos e a la menos 2t por u de t, que de hecho es una señal derecha. Ahora, el ejercicio que van a hacer ustedes, que es similar a este de aquí, ustedes van a tener que calcular de esta expresión de aquí, que es 1 sobre s más, perdón, aquí vamos a tener 1 sobre s más 1 por s más 2, y este tiene una región de convergencia que todos son los sigmas menores a 2. En este caso, esta región de convergencia es un semiplano izquierdo. Está el polo en menos 1, está el polo en menos 2, y es el polo que está más a la izquierda,
que determina cuál es la región de convergencia. Entonces aquí se aplican, otra vez hay que aplicar expansión en fracciones parciales y determinar cuánto vale la señal x de t. El resultado al que ustedes tienen que arribar es que la señal x de t es igual a menos e a la menos t u de menos t más e a la menos 2t u de menos t, haciendo exactamente el mismo procedimiento de la expansión en fracciones parciales del ejercicio previo. En este caso, simplemente observando que esta es una señal a izquierda. Entonces, el método que vamos a utilizar es expansión en fracciones parciales para poder aplicar la linealidad en el cálculo de la transformada inversa de Laplace. Ustedes pueden utilizar, o mejor dicho, pueden revisar en el libro que existen tablas de transformadas donde directamente ya es más sencillo aplicar el resultado. Entonces no es necesario luego de que se revise todo este tema de Laplace ir a aplicar esta integral de x de t por e a la menos st de t integral de más infinito, sino tomar de la tabla el resultado y aplicarlo. Y para el caso de la transformada inversa también, observar esa misma tabla de transformadas para aplicar la propiedad de linealidad una vez que se ha realizado lo que es la expansión en fracciones parciales. Entonces, vamos a hacer aquí la segunda pausa y la última parte que vamos a ver son las propiedades de Laplace y con eso terminaremos con este tema. Entonces aquí hagamos 15 minutos. Bien, entonces vamos a ver el conjunto de propiedades que tiene esta transformada de Laplace. Aquí vamos a encontrar algunas propiedades similares al caso, a las que vimos en la transformada de Fourier, cuanto a linealidad, desplazamiento y demás, reflejo, entre con cual, etc. Vamos a analizar esas propiedades. En general, las propiedades son las que nos ayudan a calcular de forma mucho más rápida, inclusive analizar lo que son las transformadas de algunas señales continuas. Entonces, en cuanto a las propiedades, la primera es la propiedad de linealidad, que ya aplicamos en algunos ejercicios. Esa propiedad de linealidad dice que si nosotros tenemos a veces x sub 1 de t, a es una constante más b veces, b también es una constante, x sub 2 de t, calcular la transformada de Laplace, vamos a tener aquí a x sub 1 de s, que es la transformada de x1 de t, más la constante b, x sub 2 de s, que es la transformada de esta señal de acá. ¿Y qué pasa con la región de convergencia? Esta tiene una región de convergencia, esta tiene otra región de convergencia, y la región de convergencia de esta suma va a contener a la intersección de estas dos regiones de convergencia. Esa es la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, que ya lo utilizamos en algunos ejercicios previos. La segunda propiedad tiene que ver con lo que es el desplazamiento en el tiempo o también el atraso o adelanto de la señal en el tiempo. Entonces, si una señal x de t tiene como transformada de Laplace la expresión algebraica x de s y la región de convergencia, vamos a decir que es una región R. Cuando esa señal es desplazada en el tiempo t sub 0 posiciones, la transformada de Laplace es multiplicada por una exponencial que es proporcional a ese desplazamiento, t sub 0. Entonces pueden notar que tengo la misma expresión de x de s, la diferencia es que este desplazamiento hace que se multiplique acá por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento, t sub 0, t sub 0. Y la región de convergencia en este caso de aquí es la misma. La región de convergencia es la misma. En el escalamiento, la tercera propiedad tiene que ver con el escalamiento en el tiempo, es decir, cuando la señal en el dominio del tiempo se hace
más ancha o más angosta. O se acelera o se contrae. Si una señal x de t tiene una cierta transformada de Laplace x de s con una región de convergencia R, si yo a esta señal de aquí la escalo en el tiempo por un valor de A, este escalamiento es genérico. Si A es, vamos a poner, vale 5, la señal se va a acelerar, y si A vale, por ejemplo, 0,5, la señal se va a expandir. Es una de las transformaciones de variable independiente que vimos con ustedes en las primeras clases. ¿Qué va a pasar con su expresión de la transformada de Laplace? Esta transformada de Laplace va a tener un escalamiento inverso. Es decir, si aquí la señal en el dominio del tiempo se hace más ancha, aquí se va a contraer. Y también va a cambiar lo que es la amplitud por ese factor que ustedes pueden observar, 1 sobre módulo de x, una constante. Y lo que sucede con la región de convergencia es que esta región de convergencia, que vamos a etiquetarla como R1, es a veces la región de convergencia de la señal x de t. Entonces, ese es el efecto de realizar un escalamiento en el dominio del tiempo, en el dominio S. Vamos a ver qué pasa con la conjugación. Yo tengo una señal x de t que tiene una transformada de Laplace x de s con una región de convergencia R. Puede ser una señal semiplano izquierdo, semiplano derecho, puede ser todo el plano S, o puede ser una franja que corresponde a una señal bilateral. Si a esta señal yo la conjugo en el dominio del tiempo, lo que sucede en Laplace es que la transformada se conjuga de esta manera y la región de convergencia se mantiene. Ahora, para el caso particular en que esta señal sea real, si esta señal sea real, al ser real, esta señal de aquí y esta señal de aquí van a ser iguales. Por tanto, estas dos transformadas también van a ser iguales. Entonces, x de s va a ser igual a x conjugado de s conjugado, que si yo conjugo a ambos lados, voy a tener que la conjugada es igual a x de s conjugado. Ese va a ser el resultado. Una de las propiedades más importantes que tiene esta transformada de Laplace, que justamente tiene correspondencia con esa transformada de Fourier que utilizábamos en el análisis de los sistemas LTI, es la propiedad de convolución. Entonces vamos a recordar la propiedad de convolución que habíamos analizado en la transformada de Fourier. Entonces teníamos una señal x de t que entra a un sistema LTI caracterizado por una respuesta al impulso h de t, y lo que tenía aquí la salida era calculada con la convolución entre la señal de entrada y la respuesta al impulso. Este mismo análisis podía hacer en el dominio de la frecuencia, calculando el espectro de la señal de entrada, calculando la respuesta en frecuencia, y el espectro de la señal de salida era igual al producto del espectro de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia. Puedo hacer exactamente el mismo análisis utilizando ya lo que es la transformada de Laplace. Entonces calculo la transformada de Laplace con su región de convergencia. En este caso, cuando calculo la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, esta función resultante de S tiene un nombre particular que se conoce como función del sistema. En el caso de Fourier, h de j omega era respuesta en frecuencia. Y ahora en el dominio S, que también va a coincidir con la transformada Z que vamos a ver más adelante para las secuencias discretas, la transformada de Laplace de la respuesta al impulso se va a llamar función del sistema, con una cierta región de convergencia. Entonces la transformada de Laplace de la salida es el producto de la transformada de Laplace de la entrada por la función del sistema. Y la región de convergencia de esta expresión,
Laplace, X transformado de Laplace en la señal de salida, va a contiene la intersección entre estas dos regiones de convergencia de la señal de entrada y la respuesta en frecuencia. Señal de entrada y la respuesta en frecuencia. Entonces, esa es una de las propiedades más importantes que tiene esta transformada de Laplace, que es muy similar a la que tenemos en el análisis de Fourier. Vamos a ver qué pasa cuando yo derivo la señal en el dominio del tiempo. Entonces, esa propiedad tiene que ver con la diferenciación en dominio del tiempo. Si yo tengo una señal x de t, que tiene una transformada de Laplace x de s con una cierta región de convergencia, que es una región R, si yo derivo esta señal, lo que va a suceder es que la transformada de Laplace se multiplica por S. Y la región de convergencia va a contener a la región R. Esto de contener a la región R se dice porque al ser multiplicada por S puede que se cancele un polo y esa región de convergencia se extienda. Entonces, si ustedes recuerdan, una de las formas de caracterizar un sistema LTI es a través de una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Y con esta propiedad nosotros podemos analizar o resolver esa ecuación diferencial utilizando lo que es la transformada de Laplace. Y vamos a ver una propiedad similar que cuando yo hago la diferenciación en el dominio S. Entonces yo tengo una señal x de t que tiene una cierta transformada S con una región de convergencia R. ¿Qué pasa si yo derivo esta señal con respecto a eso? Lo que sucede en el dominio del tiempo es que la señal x de t se multiplica por t y cambia de polaridad. Menos tx de t. Y la región de convergencia es la misma. Entonces pueden notar que aquí se multiplica por s cuando derivo en el tiempo, y acá al derivar en s se multiplica por t, pero con ese signo cambiado. Ya, entonces con estas propiedades nosotros vamos a poder analizar un poco más a profundidad lo que son los sistemas LTI con esta transformada de Laplace. En particular nos interesa cómo nosotros podemos tomar una ecuación diferencial que caracteriza un sistema LTI y poderla analizar utilizando esta nueva herramienta. Entonces, nosotros tenemos un sistema LTI donde tenemos una señal x de t que entra a un sistema caracterizado por una respuesta al impulso h de t y tengo aquí la salida. Sistema LTI. Este sistema LTI puede ser caracterizado o descrito por una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Por ejemplo, una ecuación que caracteriza a esta ecuación sería la derivada de la salida más 3 veces la salida es igual a x de t. Si ustedes recuerdan esta ecuación de aquí, nosotros la resolvimos en las primeras clases utilizando lo que es la solución homogénea y la solución particular. La solución homogénea era cuando consideramos que la entrada valía 0. La solución particular cuando consideramos una salida que era similar a la función de entrada, considerando que la entrada era una exponencial. Entonces lo que voy a hacer para analizar un sistema LTI que está descrito por esta ecuación diferencial es calcular la transformada de Laplace. Entonces noten que aquí lo que tengo es la derivada de la señal en el tiempo. Y por la propiedad que vimos hace unos instantes, la derivada de las señales S veces por Y de S. Por linealidad, aquí es 3
y de S es igual a X de S. Entonces, recordando lo que decía la propiedad de la convolución decía que si yo calculo la transformada de Laplace de aquí, si yo calculo esta transformada de Laplace, que se denomina función del sistema, la transformada de Laplace de la salida era igual al producto de la transformada de Laplace de la entrada por la función del sistema. Como esta es una expresión estrictamente algebraica, yo puedo definir mi función del sistema como la transformada de la salida dividido para la transformada de la entrada. Entonces, esta expresión de aquí la voy a utilizar acá para poder resolver esta ecuación diferencial utilizando esta herramienta de Laplace. Yo puedo sacar este como factor común. Entonces, tengo que quedar aquí y de S. S más 3 es igual a X de S. Entonces, puedo aquí reordenar y dejar aquí y de S sobre X de S en este lado es igual a 1 sobre S más 3. Noten que esta expresión de acá corresponde justamente a la definición de nuestra función del sistema. Esto es igual a H de S. Esto de aquí es igual a H de S. Y esa función H de S que tenemos aquí es la función del sistema. Es la función del sistema. Entonces, tengo la ecuación diferencial que describe ese sistema LTI. Aplico transformada de Laplace y lo que determino es la función del sistema. Y si yo quiero determinar a partir de la función del sistema cuánto vale la respuesta al impulso, lo que tengo que hacer es calcular la transformada inversa de esta expresión que está aquí. Entonces nosotros vamos a considerar que la región de convergencia es una región derecha, es decir, desde menos 3, esa va a ser la región de convergencia. Entonces, siguiendo el resultado que conseguimos en el primer ejercicio, que de hecho ustedes lo pueden encontrar más fácilmente en las tablas de transformadas que están en el libro, la transformada inversa de esta expresión de aquí es e a la menos 3t por u de t. Entonces, de esa manera se puede analizar lo que es un sistema LTI utilizando la transformada de Laplace. Y con esto terminaría todo lo que concierne a este nuevo tipo de herramienta para el análisis de señales en tiempo continuo. Eso aquí sí hay que tener mucho cuidado porque ya más adelante veamos transformada Z. Entonces, en el análisis de Fourier, yo tengo lo que son las series de Fourier para representar una señal periódica como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas y tengo la transformada de Fourier. Para que una señal tenga transformada de Fourier, esa señal x de t tiene que ser absolutamente integrable, que es lo mismo decir que esta integral que está aquí converja. No cumple con esa característica, la señal no tiene transformada de Fourier. Entonces, una manera de hacer una extensión de lo que es la transformada de Fourier para una mayor cantidad de señales es de alguna forma modificar esta señal de aquí para que cumpla con esta condición. Y eso es justamente lo que hace la transformada de Laplace. Toma la señal x de t, la multiplica por e a la menos sigma t, y a esta señal modificada le calcula la transformada de Fourier. Y esa es la definición de la transformada de Laplace. Esta transformada de Laplace es una función de variable compleja, porque este valor de este de aquí es un número complejo. Entonces, esa es la idea de Laplace, extender el análisis de Fourier para una mayor cantidad de señales. Vimos que para la transformada inversa aplicábamos este método de expansión en fracciones parciales que ya lo hemos utilizado antes, aplicando la propiedad de linealidad y dependiendo de la región de convergencia que acompaña siempre a esta expresión algebraica, que ya vimos que son todos los valores de sigma que hacen que este resultado de aquí sea absolutamente integrable. Yo puedo tener una señal que es derecha, una señal que es izquierda, una señal que es bilateral, o puedo también, si en toda la región de convergencia es todo el plano S,
que, que sea una señal finita en el dominio del tiempo. Y finalmente lo que vimos, que es una de las partes más interesantes, es que un sistema LTI que está caracterizado por una ecuación diferencial con coeficientes constantes, yo la puedo analizar utilizando la transformada Z con esta propiedad de la derivada, con la propiedad de la linealidad y también con la propiedad del desplazamiento temporal que va a aparecer, por ejemplo, ahí más adelante. Entonces, esto es de la transformada de Laplace, que ustedes lo van a utilizar más adelante en análisis de circuitos y también un poco en microondas. La siguiente semana, o las dos siguientes semanas, vamos a analizar una transformada que es la transformada Z, que es la contraparte para las secuencias discretas de lo que hace la transformada de Laplace. Laplace extiende el análisis de Fourier para una mayor cantidad de señales, justamente con esta multiplicación por esta exponencial a la menos sigma t. La transformada Z es similar, expande el análisis de la transformada de Fourier en tiempo discreto hacia un mayor número de señales y también va a aparecer por ahí una región de convergencia que tiene mucho de similar con esta región de convergencia, que es el conjunto de puntos para los cuales este producto converge. Y vamos a adentrarnos un poquito más en la parte de lo que es transformada Z por la mayor cantidad de aplicaciones que se van a encontrar ustedes más adelante en la carrera.